Continuando con las entrevistas, queremos dar la bienvenida al ingeniero José Carlos Castro Gurrola. Bienvenido, José Gracias. Carlos. Él es originario de Durango, ingeniero civil en desarrollo de la comunidad por el Instituto Tecnológico de Apizaco. Es coordinador de la plataforma de víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Inició sus actividades como defensor de los derechos humanos a partir de la desaparición forzada de su esposa y sus dos hijas en el año 2011 y ha participado en cursos y talleres de derechos humanos, protocolos de búsqueda, resolución de conflictos, procesos forenses, cultura de paz y comunicación, entre otros. La primera pregunta que les he hecho a todas y a todos los participantes, José Carlos, es ¿cuál es tu motivación principal para participar por la titularidad de la SEAP? Bueno, hace años, cuando andábamos tocando puertas a las instituciones responsables de la seguridad del país, vimos que no había respuestas. Entonces, lo que hicimos junto con el Movimiento de la Paz es y con otros actores, con mucha gente solidaria, la creación de la Ley de Víctimas. Y bueno, pues los cabildeos, Cámara de Diputados, Senadores y con medio mundo, y luego sensibilizar a las autoridades, porque entonces ellos no entendían que era una desaparición. La CEIDO decía, bueno, es que es una desaparición, es un secuestro, si fuera un secuestro fuera más fácil. Bueno, esa es historia. Finalmente logramos una ley, que ahorita es referente mundial, y logramos una ley con mérito de muchos actores, de muchas víctimas, y bueno, pues su servidor participó. Hay notas, hay recomendaciones que se plasmaron en tecnicismos legales en la ley y esas cosas que nosotros, pues obviamente como víctimas desconocíamos, pero pudieron, eso sin, a grandes rasgos. Pero ahora entonces se crea la ley, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, no, perdón, la Comisión Nacional de Víctimas, y comienza a trabajar. Y vemos que inclusive yo participé no participé, estuve cuando se escogió a la terna en el Senado, ¿no? Pensando que escoger a los mejores y pues con tristeza vimos que no fueron los mejores, ¿no? No sabían en dónde estaban los recursos que ya se habían asignado para la creación de la comisión. Tuvimos que ir a solicitar a la Comisión de Hacienda y luego ellos pedían, me acuerdo, me decían, mira, son 2,000 millones de pesos para iniciar y son 500 para las víctimas. Entonces, ¿cómo? Entonces nos va a salir más caro el caldo que los frijoles, no puede ser. Entonces, pues a batallarle. Bueno, y a la fecha, ¿no? Para no extenderme mucho. Y comenzar a escuchar expresiones de los funcionarios, decir es que las pinches víctimas, ¿no? Es que nos tienen hasta la madre. Y es que nosotros decimos, bueno, es que tampoco nos reciben y esas cosas. Y batallar y tratar de fortalecer la institución, los funcionarios no se dejan y entramos ahí en conflicto. Ahora que se da esa convocatoria, da la oportunidad de que, bueno, pues hay un título, entonces hay otros participantes que entonces nos dicen, apóyame, ¿no? Apóyanos. Entonces dije, bueno, creo que nos están abriendo la puerta también para que podamos participar abiertamente. Y justo por eso estoy aquí, porque tiene que regresar la SEAP a los principios por los cuales se fundó, por la cual peleamos, y creo que no han sido sensibles. Bueno, muy pocos han sido sensibles a nuestras necesidades. Se les ha recomendado y se les ha dicho que siempre tomen en cuenta la participación de las víctimas, porque ellos, y se les agradece, ¿verdad?, que dan su mejor opinión o plasman la mejor ley para que nos pueda beneficiar, pero no está adecuada a las realidades al 100%. Que nos den que le den a la víctima lo que necesita. Hace tiempo no podíamos nosotros, no sabíamos ni qué pedir, ¿verdad? Queríamos a nuestra familia y aún así participamos. Ahora creo que con el tiempo, con 8 años, con la experiencia de viajar al extranjero, de estar haciendo con iniciativas en el extranjero y muchas cosas, ¿no? Ya aprende uno y entonces
pensando con toda responsabilidad, no podemos permitir que la comisión siga en las condiciones que se encuentra actualmente. ¿Cómo hacer desde una institución pública, un órgano del Estado como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la sensibilización a los demás funcionarios? ¿Qué dientes, qué instrumentos tendría que contar la CEAF para que no solo se sensibilice, sino que cumplan con su responsabilidad los funcionarios públicos? Hay varios métodos, ¿eh? El que nos ha funcionado mucho es, o el que ha funcionado es, hablarles, explicarles, que no permitimos que nos digan o que digan nosotros sabemos lo que sientes, ¿no? Porque eso es mentira y nos ofende, o ofende a la víctima. Es decirle lo que está pasando cuando falta o cuando está ausente un familiar. Hay funcionarios que sí lo entienden, que son funcionarios, son profesionales, además son sensibles y ayudan. Hay otros que no, y principalmente los que son recomendados o que se sienten apoyados por algún ente político, ¿no? Esos son los más renuentes. Entonces, el otro método es a traerlos a toallazos hasta que entiendan, y si no, que se retiren de su función, ¿no? Porque habrá gente, y ya lo sabemos que hay gente, que no busca una posición política o una remuneración económica. Hay gente que sí tiene toda la sensibilidad y la actitud para poder hacer crecer esa dirección o ese lugar donde está. Y márchame las cosas, digo, lo hemos experimentado, inclusive en la CEAP hay gente valiosa, hay otros que han salido porque no conviene a otros intereses, pero sí, se hace un reconocimiento a esas personas y ha habido logros importantes. Una de las preguntas que nos enviaron los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, ¿qué piensas de las víctimas que solicitan apoyo económico? Bueno, cuando se calculó o llegamos al 0.014% del presupuesto, que eso lo cabildeamos mucho porque yo hice el cálculo de 20,000 millones de pesos precisamente como manera de reparación. ¿Por qué hago ese cálculo? Porque en aquel entonces contábamos con 20,000 víctimas, ¿no? Entonces, las condiciones de las víctimas eran muy malas, muy malas. Nosotros, o las víctimas que había, pues se tenían que cooperar para ayudar a los otros, y los otros o iban a ver los asuntos con sus abogados y se quedaban sin comer, una situación muy delicada. Finalmente nos hicieron la recomendación que eso no podía ser así, entonces le dieron la vuelta y quedaron en 500 salarios mínimos y bueno. Y luego empezamos con las medidas de ayuda y todo lo demás. Fue muy importante y qué bueno, por ejemplo, las medidas de ayuda actualmente que se están dando, porque las víctimas estaban en una situación lastimosa, una revictimización, o sea, se revictimiza y cae mucho el ánimo. Porque entonces, ¿cómo voy a buscar a mi familia? ¿Cómo me voy a presentar para poder presionar si no tengo ni...? Y el resto de la familia, pues, se paró la formación profesional si es que estaban en la escuela, ausencias de trabajo, un caos. Ahorita con los apoyos sí han tenido la manera de vivir más dignamente. Pero sí hay que tenerle cuidado y hay que supervisar ese apoyo, porque es para cubrir necesidades y para poder sobrevivir. No debe convertirse en un modus vivendi. Muy bien. Mónica Olvera te pregunta, ¿cuál será tu estrategia para que las víctimas no sean abandonadas en sus procesos legales y de qué manera se garantizará su debida asistencia legal? Quiero decir que la ley está bien. La ley está bien. Es muy generosa. También no pensamos que fuera, leyendo ya la ley y ahorita aún así con los cambios que ha habido es muy generosa, está muy bien la ley. La cuestión es que no se ha aplicado. Hay gente que no la ha interpretado o ese ha sido factor humano. Sí es importante empezando y analizando, por ejemplo, desde lo que es el primer contacto, el acompañamiento de las víctimas y el acompañamiento legal. Octavio Gervasio, bueno, sí, concluye. Sí, es que eso, ya hicimos un experimento.
En el acompañamiento, igual en la asesoría jurídica. Un buen acompañamiento sí llega el beneficio y la estabilidad de la víctima. Tenemos varias preguntas de quien nos sigue en las redes sociales, de Octavio Gervasio. ¿Cuál es su propuesta concreta sobre los desaparecidos de la llamada guerra sucia? Aquí le borraron sucia, ya sé que no comparten algunos compañeros del equipo el concepto. Él lo preguntó así, específicamente a los más de 700 desaparecidos de Guerrero, la mayoría de Atoyac. ¿Cómo atender esta problemática? Bueno, yo estoy proponiendo una ruta crítica, ¿no? Va a afinar mi carrera, pero hay que ponerlo en práctica. Una ruta crítica me va a permitir enumerar una serie de elementos, de actividades, tiempos, tiempos y los recursos, hasta llegar a un tiempo estándar. Es ahí donde todas las víctimas del país tienen que estar integradas. Es ahí donde se tiene que hacer un análisis y no se pueden agarrar fórmulas generales para todos los casos. Es en particular para los casos. La guerra sucia es un caso muy especial. El 68 es otro caso especial. Las víctimas de los sismos es otro caso. Víctimas de desaparición y secuestro también es otro asunto. Entonces se tiene que hacer un análisis con expertos y a fondo de cada uno de los casos y darle la solución que corresponda según sea el caso. No podemos generalizarlo. Hablo de manera muy general, pero al final de cuentas, el proponer una ruta crítica es que tenemos un tiempo límite para poder darle solución o para poder aparecer a nuestras gentes. Si no existen tiempos, no existen resultados, porque entonces no nos puede presionar la víctima en base a un tiempo, decir, tú dijiste para esta fecha. Entonces yo también me veo limitado, me veo pues, no puedo limitar a decir, es que no tengo recursos, le tengo que ver la forma de buscar con quien sea, con otras instituciones, buscar la vinculación, pero para dar los resultados. Es una manera de supervisar. Muy bien. Francisco Hernández pregunta, ¿qué acciones a corto plazo realizaría para lograr la armonización legislativa de la Ley General de Víctimas por parte de las autoridades competentes a nivel estatal? Bueno, la ley yo digo que está bien. Lo que se tiene que hacer, por eso hablaba del fortalecimiento de la vinculación institucional. Yo creo que la vinculación institucional no debe de mantenerse al interior de la institución. Creo que debe tener el encargado la facilidad, debe tener ese feeling para poder checar la ley del Estado, checar la ley de los otros, del resto de los estados y la vinculación con los municipios. De hecho, es lo que se debe de hacer, armonizarla y ayudarles a los estados, a las entidades federativas, ayudarles para que de manera inmediata tengan su propia ley, casi a espejo. No puede ser casi espejo por la regionalización, la idiosincrasia, no puede ser igual y por el tipo de delito. Se necesitan especialistas que consideren la idiosincrasia, porque la idiosincrasia de Veracruz, de Guerrero, del norte, del sur no es la misma que la del centro. Tenemos 3 últimas preguntas, ya estamos sobre el tiempo. Esta es una del colectivo de hijos desaparecidos, esposas y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez en Guerrero. ¿Cómo van a crear un canal más ágil para atender los procesos o estatus que llevamos en la comisión? El área del acompañante integral es medular, es primer contacto. Es la que lleva y es la que tiene la sensibilización, es la parte más sensible de la víctima. Ella es la que tendría que coordinarse con el área jurídica, médica, psicológica y con las direcciones. Ella es la que tendría que tener la comunicación con ellos y decirles, ya su trámite va aquí, el otro por acá y usted necesita esta atención. O sea, es una manera muy práctica y muy directa de atención, independientemente que la jurídica, pero la jurídica tendrá que coordinarse con el área del acompañamiento de las víctimas, y además que no se distraería mucho, porque entonces ya no se permitiría que gentes ajenas a la victimización se nombraran acompañantes de la víctima, porque después el acompañante de la víctima se empodera
y entonces permite o evita que haya la comunicación directa y la coordinación con la misma SEAP o con la institución, que es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Una pregunta de Yohasi Saleta, que va ligada con este tema. ¿Qué áreas integran la SEAP? ¿Qué áreas integran la SEAP? Son 9 direcciones, 2 coordinaciones, pues es médica, es psicológica, es jurídica, es la parte administrativa, bueno, sí, ahí está es un organigrama que lo veo además muy grande porque da la impresión de que hicieron más direcciones para meter al cuate de mi compadre y esas cosas, ¿no? Eso se puede reducir casi al 50% y ser más óptimos. Traen un contexto desordenado. Obviamente los resultados son precarios. Y finalmente Silvia Álvarez pregunta, esta llegó allá directamente a la SEAP, ¿cree que una víctima puede ser juez y parte? Yo creo que sí. No juez y parte porque se pueden deslindar ya de por ejemplo, está en la parte de la reparación. La parte de la reparación, en el momento que se haga, se deslinda, ya no puede ser juez y parte. Entonces, sí hay los mecanismos para poder separar y transparentar la actividad de un comisionado, porque además no es la única autoridad. Están los consejos y están las otras autoridades que la supervisan y le autorizan, ¿no? O sea, no es autónomo, que debería ser autónomo, pero bueno, pues la ley indica precisamente para prevenirlo. Y no, o sea, yo creo que habría que quitarnos el miedo de ser juez y parte, por eso es que hoy estoy aquí. Pues ingeniero José Carlos Castro Gurró, le agradecemos mucho su presencia, su participación, muchas gracias a ustedes, las aportaciones que ha hecho en este proceso, ya desde antes de la elaboración de la ley, y por supuesto va a estar en comunicación hasta que termine el mismo. órdenes. Muchas gracias y buena suerte. Gracias.